Vamos a estar hablando de la situación que abre aguda las elecciones del domingo en el país hermano de Venezuela, y para eso tenemos el gusto de comunicarnos y de hablar con Milton de León, que es miembro de la Red Internacional de la Izquierda Diario, es militante de la LTS, la Liga de Trabajadores por el Socialismo de Venezuela, que nos atiende desde Caracas. Sabemos que está con días muy pero muy agitados, así que te agradecemos mucho, Milton, por estar acá con Irene y conmigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Octavio e Irene? Bien por acá, un gusto saludarlos. Bueno, para ir al grano, te venimos leyendo y siguiendo las posiciones que vienen sacando desde allá. Te quería preguntar, obviamente, como primer análisis, ¿qué evaluación haces de la situación que abren estas elecciones? Obviamente con el elemento atípico de que el Estado y la justicia electoral no ha presentado las actas que respaldan el resultado anunciado por ellos mismos, y por el lado de la oposición sí han presentado a través de una página web resultados electorales que dan claramente ganadora, si así fuera, a este sector. ¿Qué opinás de la elección? ¿Qué opinás de la situación que abre para que puedas desarrollar tranquilo? Sí, antes de entrar en el punto que abre la situación del domingo, es bueno comentar un poco cómo se orquestaron estas elecciones, ¿no? De conjunto, en diversos artículos y videos. Hemos explicado que estas elecciones ya de por sí nacieron con un esquema fraudulento. ¿Qué queremos decir con este término? Que fueron diseñadas a la medida del gobierno de Maduro ante una situación de impopularidad muy grande que tiene el gobierno, y para ello recurrió a mecanismos perversamente antidemocráticos, valiéndose de inhabilitaciones, proscripciones, intervención de partidos, tanto a derecha, pero sobre todo mucho más golpeando al amplio sector a su izquierda, ¿no? En ese punto. Eh, por eso la situación del domingo, ¿no? Frente a un resultado sumamente dudoso, ¿no? Sobre el cual el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral de Venezuela, hizo un anuncio, bueno, ya casi pasadas 7 horas, para un sistema que es automatizado, para un sistema, para unas elecciones en las cuales solamente se votaba un presidente, es decir, no se votaban diputados, no se votaban alcaldías, gobernaciones. Era una elección simple entre diversos candidatos, lo cual en un sistema automatizado el resultado se emite casi rápido, ¿no? Se tuvo una situación de alargamiento, ¿no? Cuando esto acontece en Venezuela, uno ya empieza, o la gente ya empieza a pensar, o todos empezamos a decir, aquí hay algo está pasando en el espectro político y en la situación, ¿no? Y llegamos a un resultado en el cual, con un anuncio eh, pasada la medianoche, casi entrando a la 1 de la mañana, hora de Venezuela, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el rector principal, como se le dice aquí, anuncia que con un 80% de las actas escrutadas, ¿no? Se proclama ganador a Maduro, ¿no? Con un porcentaje del 50 y pico por ciento, ¿no? Y en segundo lugar, al candidato de la ultraderecha, que también que se presentaba, ¿no? Edmundo González, que es el que impulsa la María Corina Machado. Ya hablaremos sobre ella más adelante. Eh, bueno, hace un anuncio en el cual solo indica un 80%, lo califica como irreversible, faltando el 20% de las actas aún. Es decir, y a depender de qué zona geográfica estamos hablando, ese 20% puede ser Modifica. cualitativo. Si es un sector, por ejemplo, esos 20% responden a un sector donde el voto mayoritario podría ser por Edmundo González. Al mismo tiempo, eh, no se menciona el porcentaje de los demás candidatos. Los demás candidatos hasta estos momentos, pasados 4 días, no saben qué porcentaje electoral obtuvieron. Lo desconocen, ¿no? En una situación en la cual no, se desconoce la cuestión de las actas, ¿no? Y todo eso, bueno, y eso abrió una situación obviamente de crisis política, ¿no? Una
situación de crispación política en el país ya en la misma noche. Obviamente muchos sectores empezaron a hablar, ¿no? Porque durante la jornada del domingo durante toda la primera etapa de la jornada del domingo, hubo una afluencia muy grande. No se esperaba un 70%, según las encuestas de participación electoral, participa un 59%, según el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Pero, y había un clima, ¿no? Las encuestas, las tendencias, por todos los medios que uno maneja, ¿no? Que era muy dudoso que Maduro fuera ganador, ¿no? En ese sentido. Los esquemas ya mismos son dudosos, ya son fraudulentos. El hecho de que se diga irreversible con un 80%, cuando siempre se dijo, se presentó un resultado arriba del 95% para considerarlo irreversible. Cuando los demás candidatos no saben ni qué porcentaje de votos han obtenido. Cuando no se sabe el conteo de las actas, todo eso, obviamente habría una situación de crisis política. Horas después, ¿no? Una hora después o media hora después, el sector de María Corina Machado, vamos a nombrarla a ella más específicamente, aunque el candidato principal es Edmundo González, ¿no? Bueno, declaran que desconocen, ¿no? Diciendo que ellos son los ganadores, también diciendo unos resultados que si ellos querían presentarse ganadores, muchos no lo ayudaban, ¿no? María Corina Machado declara que tienen el 40% de las actas, ¿no? Esto es posible vía los testigos por derecho que tienen los partidos políticos, el derecho a las actas, ¿no? Y que Edmundo González había ganado con el 70% de los votos, ¿no? Si querían plantear eso, también es medio raro esos datos que dieron. Pero bueno, el asunto es que eso abre una situación, se esperaba alrededor de eso, una situación conflictiva ya de la medianoche, como es tradición aquí, ¿no? Ya a partir de la medianoche una situación más convulsiva, pero durante la noche no acontece nada, durante la mañana tampoco, y a media mañana empieza una situación de protestas, ¿no? Es la situación que abre una situación de protestas, y es importante señalar, marcar, porque van a haber diferencias. Los tiempos políticos, como sabemos, la situación pueden cambiar en horas, ¿no? En el país. El lunes tenemos una situación que empieza con un cacerolazo, ¿no? Un cacerolazo que empieza, hay que destacar que empieza en los sectores populares. Esto es muy importante verlo, y pues hablaremos de otros años, cómo se fueron expresando, cacerolazo con los sectores populares, y que a medida que se fue generalizando y a medida que esto se va dando, ¿no? Empiezan a salir a la calle, y esos son los sectores populares que comienzan a surgir. Hay un hastío grande, pues también comentaremos un poco con el gobierno de Maduro. Eso se empieza a generalizar, ¿no? Y obviamente llega un momento en que ya se ha generalizado por todo el país, ¿no? En ese marco. Destacar que la oposición de derecha, ¿no? En esta declaración del lunes, del domingo por la noche, a medianoche, a la 1 de la mañana, 1:30 o casi 2, cuando hablan, ¿no? Ellos habían manifestado sobre todo en la voz de Edmundo González, que ellos no estaban llamando a las calles, ¿no? Entonces, las manifestaciones de lunes tuvieron un cierto grado de espontaneidad, comenzaron con los sectores populares, se extienden en el país, y obviamente después entran todos los otros sectores, ¿no? Base social de la derecha, en las clases medias, que tiene su bastión histórico tradicional. Pues nos abre una situación... Milton, sobre esto que estás diciendo, porque nosotros venimos siguiendo las movilizaciones y lo que llega acá a través de los medios de comunicación y sobre todo desde la izquierda diario, cuando hablas de estos sectores populares que son socialmente o han sido socialmente base del chavismo, ¿cómo analizas esa situación de que hayan estado bueno, si es que es así, que hayan estado saliendo a movilizarse el día lunes? Sí, bueno, el día lunes el país amanece prácticamente paralizado, ¿no? Hay una cuestión, digamos que el motor que se moviliza por lo menos estos sectores es el fraude, ¿no? Es lo que motoriza las marchas, ¿no? Es el fraude, ¿no? Porque hay también digamos que todos estos grandes sectores, estamos hablando, aquí en Venezuela, decir el término barrio es sinónimo de sector popular, ¿no? No es esa distribución geográfica, ¿no? Que existe. Digo, por si en cada momento uso la palabra barrio, me estoy refiriendo a sectores populares, ¿no? O favelas o algo por el estilo. Hay un repudio muy grande, ¿no? De descontento, de una situación económica, ¿no? El salario mínimo en Venezuela es $3-4, eso genera una gran incomodidad,
¿no? Y eso va que estos son los primeros sectores, ¿no? Que van a expresarse, ¿no? Eso es el día lunes. Ya el martes va a haber un cambio, ¿no? El martes hay un cambio, ¿no? En cuanto a la composición social también. Eso hay que verlo muy importante. Obviamente se desata una dura represión, hay una violenta represión, ¿no? Muy fuerte. En el centro de Caracas, en las áreas centrales de Caracas, en áreas muy cercanas a la Casa de Gobierno, Miraflores, como se le dice aquí, a la Casa Gubernamental, ¿no? Y también en otras áreas, grandes áreas muy importantes de la ciudad. Bueno, obviamente la derecha busca capitalizar ese descontento, ¿no? Eso es indudable, ¿no? María Corina, ya sabemos qué es lo que representa María Corina, pero obviamente en todo esto y obviamente comienza a haber una represión muy dura, ¿no? En todos los órdenes. Ya hacia la noche hay una represión mucho más violenta, ¿no? El martes ya vamos a tener una particularidad que durante toda la etapa de la mañana estos sectores populares no se van a expresar, pero tiene que ver porque hubo una dura represión hacia los barrios, ¿no? El gobierno se cuidó mucho hacia la cuestión de los barrios, ¿no? Que es zona de mayor control de ellos, ¿no? De represión, de todo eso muy dura, entonces no se vieron esos sectores de la manera que se vieron el lunes. Pero sí se va a observar, va a haber el primer llamado de la derecha, ¿no? De María Corina Machado, ¿no? Va a haber el primer llamado hacia la zona este de la ciudad, ¿no? La zona este de la ciudad. Caracas es una ciudad que está sobre un valle, ¿no? Y se divide, se extiende casi horizontalmente, oeste-este, ¿no? En la zona este, sector preponderante, bastión de la derecha, histórico, ¿no? Es un lugar histórico, bastiones históricos de esa zona. Ahí convocan a una manifestación y es la primera vez que hacen, pero ya más controlada en ese sentido. Ya vemos sectores mucho más de la derecha, pero hacia la noche de ayer, y eso es muy importante decirlo, hacia la noche de ayer, nosotros hoy estuvimos publicando una serie de videos en Instagram, hubo también una violenta represión en los sectores populares por la noche. Era terminar de aplacar en ese sentido. Entonces, esa es la situación, digamos, a nivel de manifestaciones de calle, ¿no? Ya el día martes ya va a cambiar bastante eso. Hoy miércoles, digamos que producto, creemos, de esa represión violenta que se desató durante la noche, o sea, a las horas de la madrugada también. La marcha de la llamada por la oposición de derecha, en el momento que se concentra no hay ningún problema, la realizan lo más normalmente, ¿no? Pero cuando ya se van retirando, hay sectores que sí son reprimidos, ¿no? En ese sentido. Ya hoy miércoles ese nivel de calle ha bajado bastante, pero tiene que ver con ese nivel de represión, de intimidación. Milton, después te vamos a preguntar, obviamente, para que nos des una lectura, una caracterización del sector de Corina y Edmundo, pero antes, vos mencionabas al principio diferentes maniobras previas a las elecciones y que en un sentido explican un poco la falta de transparencia al momento de divulgar los resultados. Y mencionabas que esos mecanismos proscriptivos son particularmente jodidos, fuertes, en relación a la izquierda. Y la otra vez leía una nota, un reportaje que te hacían en Izquierda Diaria y vos mencionabas el caso del PCB, del Partido Comunista de Venezuela, y los diferentes intentos que hicieron para presentar alternativas independientes. Me gustaría si pudieras reflejar un poco eso, porque vos sabés bien que acá en Argentina y en otros lugares hay lecturas que se hacen como que Maduro es de izquierda, etcétera, pero vos contás otra cosa que es particularmente duro con los que tratan de expresar una alternativa de izquierda independiente. Sí, efectivamente. Las elecciones, como mencioné al principio, ya tuvieron un esquema fraudulento, ¿no? Con este proceso de inhabilitaciones, proscripción e intervención a través del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema, ¿no? Hacia partidos políticos. María Corina Machado, esta candidata de la derecha, ¿no? Ella estaba inhabilitada hace tiempo, ¿no? La candidata que se posicionó luego del fracaso de la embestida golpista de Juan Guaidó, ¿no? En enero del 2019, ¿no? Ante el fracaso de él, esta persona comienza a emerger, ya estaba inhabilitada desde mucho tiempo. Lo que se hace en abril es ratificar la inhabilitación, ¿no? Es la principal inhabilitación que va a tener la derecha, ¿no? Por eso van a poner candidato sustituto. Pero que en el sector que va a ser más golpeado en esta situación es el sector a izquierda de Maduro. Es decir,
Y cuando hablamos de izquierda, va a ser golpeado desde sectores que van desde la centroizquierda, que se reivindica de la centroizquierda, ahí podemos incluir el amplio sector que se reivindica progresista, ¿no? Sectores, hasta obviamente a la izquierda que se reivindica anticapitalista y socialista. Todo este sector va a ser proscripto, ¿no? Intervenido, y justamente el último partido que es intervenido, el último partido antes de estas elecciones, ¿no? Es el Partido Comunista de Venezuela. Recordemos que el Partido Comunista de Venezuela venía con el gobierno, ¿no? Desde que se inició el proceso del chavismo hasta el 2020, hasta el diciembre, noviembre, diciembre de 2020, que el Partido Comunista se va a desligar del gobierno, ¿no? Obviamente es lo que llaman deslindarse aquí, ¿no? Deslindarse del gobierno, y obviamente el gobierno, a ir a unas elecciones, lo interviene a través del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una ficción que crea una supuesta oposición, que todo el mundo sabe que eso es un montaje completo, ¿no? Con gente de PSUV, viejos militantes del Partido Comunista, los interviene judicialmente y le da el reconocimiento jurídico a este sector, ¿no? Y al Partido Central, obviamente, queda inhabilitado. Es la proscripción más grande que va a haber, digamos, más recientemente, error de eso. Obviamente, eso va a llevar, y todos los demás organizaciones tampoco van a poder presentar candidatos. Estamos hablando de gente que incluso tenía, de cierta manera, sus partidos legalizados y no pueden presentar candidatos. De último momento, el Consejo Nacional Electoral dice, sin dar explicación, usted no puede presentar candidatos, no te habilita el sistema para inscribirse, hay que entrar a un sistema electrónico, ¿no? Después se presentan todos los recaudos, y de repente no tienen acceso al sistema, ¿no? Que ya tenían cierta legalidad. Eso lleva a que todo lo que es a la izquierda del gobierno de Maduro no va a tener candidato, ¿no? En ese sentido. A no ser que alguno de estos sectores decida apoyar algún sector patronal de los que se presentaban, ¿no? En ese sentido. Esa es una situación de proscripción. El objetivo de esto era evitar sacar cualquier voto a izquierda de Maduro. Ese era el objetivo central, ¿no? Fundamental en ese punto. Entonces ahí el golpe duro lo va a tener la izquierda, al sector a izquierda, y más del sector de izquierda, ¿no? De ahí que hay una iniciativa, nosotros como el ETS, ¿no? Antes de que no estuvieran muy claras algunas proscripciones, planteamos una política, ¿no? De lanzar una candidatura desde el punto de vista de los trabajadores, después con las proscripciones abiertas eso no es posible, y lanzamos una campaña, ¿no? Con la clase trabajadora no tiene candidato, ¿no? Y que va a tener como expresión a nivel de voto la cuestión del voto, ¿no? Pero vamos a tener, ese es el escenario, es decir, es un esquema, por eso decíamos que es un esquema fraudulento en todo sentido. Entonces vamos a una elección donde, digamos que los grandes partidos patronales, incluyendo el del PSUV del gobierno, van a tener candidatos, todos van a tener candidatos. Más allá que algunas habilitaciones como el de María Corina, pero van a tener candidatos. Quien no tiene candidato es todo el espectro de izquierda de Maduro, ¿no? Exceptuando, como dije, aquel que haya votado a un partido patronal, como fue el caso del Partido Comunista. El Partido Comunista jugando en su clásica política venezolana, ya es vieja trayectoria apoyar viejos candidatos burgueses del Partido Comunista, eso no es nuevo, terminó apoyando uno a uno de los candidatos patronales, ¿no? En la campaña electoral. Pensaba que para quienes seguimos desde acá la política venezolana, aparece medio una derecha con nuevos rostros, ¿no? O sea, si antes la derecha para nosotros venezolana tenía el rostro de Guaidó, de Capriles, bueno, ahora aparecen nuevos candidatos que evidentemente pisan fuerte en Venezuela, como, bueno, Corina Machado o Edmundo González. ¿Cómo es, o sea, de dónde viene esa derecha que aparentemente es lo que vemos desde acá y siguiendo las entrevistas y la producción que ustedes vienen haciendo desde la izquierda a diario con una misma tradición golpista, proimperialista? Bueno, ¿de dónde viene esta derecha? Sí, esta derecha venezolana, digamos, y este sector de María Corina, ¿no? Viene de los sectores más rancios de la derecha venezolana. Tiene un largo historial de esta derecha que ahora en estas elecciones se quiere pintar de demócrata, pero tiene un largo historial golpista. Incluso no solamente bajo el periodo de Maduro, sino ya con Chávez, ¿no? En el 2012 en Venezuela este sector de la derecha intenta darle un golpe de Estado a Chávez, ¿no? Lo llega a derrocar a Chávez por nomás que solamente consiguen estar en el gobierno 48 horas o 36 horas consiguen, ¿no? Porque después Chávez consigue volver al gobierno, porque se derrota el golpe,
¿no? Es el primer, se trató del primer golpe una vez ejecutado, que es derrotado si hablamos de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Bueno, es una derecha que viene de realizar ese golpe. En esas 36 horas para que gobernaron, para que tengan una idea, primero le dieron un golpe de Estado a un gobierno que había sido electo masivamente, por millones de votos, ¿no? Si hablamos de voluntad popular, ya había sido electo por millones de votos. En automático, en esas 36 horas, disolvieron la Asamblea Nacional. En automático, una Asamblea Nacional electa también normalmente, que mayoritaria. Hizo facto la disolvieron. Y así disolvieron otros sectores, otros cuestiones. Bueno, ahí en menos de 36 horas vimos el talante democrático de esta derecha. ¿No? Después van a llevar mucho más medidas, van a llevar a cabo un paro saboteo petrolero, ¿no? Que va a desangrar el país en 20.000 millones de dólares en pérdidas en el área petrolera. Y siempre va a tener esta cuestión golpista, siempre la va a llevar en la sangre, ¿no? Entonces, después vamos a ver acciones más abiertamente, ¿no? En clave destituyente, como las manifestaciones que aquí les llamaron guarimba a algunos sectores, ¿no? Les llaman así, ¿no? Pues fueron desarrolladas en clave destituyente, en clave golpista también, ¿no? En el 2017. Luego van a recurrir también ya en un golpismo mucho más abierto, ¿no? En enero del 2019, cuando Guaidó se proclama, ¿no? Gobierno interino, ¿no? Guaidó, bueno, y ahí aparece esta figura, María Corina Machado, pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y estamos hablando de esa derecha, ¿no? La intervención militar en Estados Unidos en el país, es decir, esa es la rancia. María Corina viene de las familias tradicionales, aquí se le usa el término mantuano, ¿no? De esas viejas burguesías tradicionales, ¿no? Venezolanas. Pero ese es el talante de esta derecha que hoy se quiere, y una derecha proimperialista hasta más no se pueda ver, ¿no? María Corina Machado se enorgullece de saludarse con Bush, es trumpista, es seguidora de Trump, es amiga de Milei, no sé si amiga, entendí o no, porque Milei recién apareció en los últimos años, pero quiero decir, es admiradora de Milei, ¿no? En ese sentido. Es nuestra Milei, ¿no? En cierto sentido de la palabra, ¿no? Pero con grados de fiebre en el sentido del golpismo de pedir la intervención militar. Cuestión que no se han desdicho, digamos. No es que dijeron, bueno, cometimos. No. Es esa derecha que tenemos. Y ese es el gran peligro, la gran paradoja en Venezuela. Que frente a este hastío con el gobierno de Maduro, vamos a hablar del gobierno de Maduro un poco también, ¿no? De todo lo que ha venido haciendo, frente a ese hastío del gobierno de Maduro, esta derecha es la tragedia, digamos, de Venezuela, que sectores populares ven a estos sectores como cualquier cosa menos Maduro, ¿no? Cualquier cosa menos Maduro. Milton, frente a esa derecha que vos describís muy bien y que tiene raigambre golpista, como bien estás diciendo vos sabés, un poco te lo decía antes, que acá en Argentina hay sectores que tratan de decir, bueno, es un gobierno democrático, popular. Me da la sensación de que con una absoluta falta de información respecto de lo que es el gobierno de Maduro concretamente. Frente a eso, yo estoy escuchando lo que vos decís, le decís un salario mínimo de $4. La otra vez leía en la declaración que sacan unitaria frente a las elecciones, que vos decís la clase titulada la clase trabajadora no tiene candidatos, mencionaban que fue un gobierno que no dejó de pagar la deuda externa aún cuando había problemas de hambre y desabastecimiento muy pero muy grave. Es decir que pareciera que no es un gobierno que defienda intereses populares de los trabajadores y que si eso históricamente fue así, eso se ha agravado en el último tiempo. Me gustaría que te refieras a eso, sobre todo sabiendo que acá la derecha dice que es un gobierno socialista, el de Maduro, y no pareciera que las cosas que vos describís hablen de un socialismo, pero me gustaría que amplíes un poco eso. Sí, partiendo de lo último, ¿no? Para desarrollar lo de Maduro. Sí, realmente causa mucha gracia decir, ¿no? Que el gobierno de Maduro es un gobierno socialista, ¿no? Aquí lo que menos ha habido es algo que se parezca a socialista o algo a socialismo, ¿no? En ese sentido, incluso ni de la época de Chávez, no estamos hablando solo con Maduro, ¿no? Donde no se tocaron los resortes fundamentales de los grandes sectores económicos, ¿no? De los grandes propietarios, los grandes terratenientes, los grandes sectores económicos.
ni en la época de Chávez, mucho menos ahora, ¿no? Y ahora vamos a entender, vamos a hablar un poco en ese sentido de que de socialismo aquí, menos, y más, la situación que se vive en Venezuela es justamente por no haber tomado ninguna medida, no digamos de corte socialista, medianamente defensiva frente, ante la situación de crisis que se está desarrollando. Tomemos en cuenta que Venezuela atravesó se inició una gran catástrofe económica social, ¿no? Una gran catástrofe económica profunda, ¿no? A partir del 2014, que se va a extender por más de 8 años. Estamos hablando de niveles de hiperinflación altísimos, y cuando hablamos de hiperinflación a veces es difícil de dimensionarlo. En el 2018 llegó a un pico de 1.700.000% anual. Hay que meterle cabida a ese porcentaje, ¿no? Hay que meterle mente a ese porcentaje de lo que significa. Venezuela tuvo caída del Producto Interno Bruto de países derrotados en guerra, cuando no hemos estado en guerra con nadie, ¿no? A niveles de caída más bajos que la derrota de Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que vean ese nivel de catástrofe. Bueno, el asunto es que se llega a esta situación, hay una crisis, ¿no? En el 2014 hay una caída de los precios del petróleo, ¿no? Y ese hecho va a coincidir que el gobierno comienzan a vencer los plazos y hay que pagar una cuantiosa deuda externa. Coincide el inicio de una caída de precios del petróleo, dejan de ingresar, digamos, Venezuela, ¿no? Como sabes, un país rentista, petrolero, capta la renta mundial para inyectarla en la economía nacional a través de esa materia prima fundamental que es el petróleo, ¿no? Y eso es lo que hace mover la economía y todos los demás resortes económicos, ¿no? Coincide eso y al mismo tiempo va a coincidir con que hay que pagar una deuda que contrajo Chávez, ¿no? Durante el gobierno de Chávez, Venezuela se endeuda, todo el mundo se pregunta por qué el gobierno venezolano bajo Chávez se endeudó habiendo ingresos petroleros arriba de $100 el barril de petróleo. Bueno, el asunto es que ya es muy larga hablar de todo el porqué de todo eso, ¿no? Son tentativas de captar, ¿no? Renta futura, ¿no? Previendo que el precio del petróleo se va a mantener permanente en eso, intenta captar renta futura para inyectarla. Bueno, pero eso en otro momento podemos hablar. El asunto es que va a coincidir que hay que pagar esa deuda. Entonces obviamente hay que tomar una medida. La primera opción de Maduro es que empiece a pagar esa deuda. Empieza a dar un pago religioso de la deuda externa y en el periodo que va de 2014 a 2017 se pagan alrededor de 72.000, 74.000 millones de dólares en deuda externa, ¿no? Recordemos que la deuda externa venezolana no es como el FMI, ¿no? Sino que a través de los bonistas, de los bonos que emite la República y a través también de la principal empresa estatal venezolana, PDVSA. Bueno, pero esos bonos hay que pagarlos. Bueno, y Maduro paga completamente la deuda externa y eso va a acelerar la crisis económica. Va a producir un desabastecimiento total porque para pagar esa deuda externa Venezuela es un país que tiene que importar mucho, pero entonces se reduce casi a cero las importaciones, sobre todo las de alimentos, por pagar a los grandes acreedores internacionales. Eso va a producir un desabastecimiento total. No se encontraba nada en la estantería de los supermercados y eso va a generar también colas infernales para conseguir 1 kilo de azúcar, 1 litro de leche, cosas elementales, 1 litro de lo más básico de alimentar. Eso fue producto de que Maduro opta por pagar la deuda externa en vez de atender el problema social. Es decir, no pagamos nada, ¿no? Ustedes se quedan tranquilos ahí, hay que atender, estamos en una crisis de caída de petróleo y ese dinero lo necesitamos para atender las necesidades de la población, digamos. Milton, ahora en los últimos días, retomando la crisis enorme que se abrió alrededor de las elecciones y las movilizaciones que empezaron a haber, también vimos a la derecha tratando de interpelar a las Fuerzas Armadas, que han jugado diversos roles en Venezuela. Bueno, ¿qué rol crees que está llamado a jugar hoy o que está jugando hoy las Fuerzas Armadas venezolanas? Si pueden jugar un rol independiente o que busque estabilizar la situación que se está viviendo. Sí, mira, el gobierno de Maduro devino, digamos que es una cuestión de descomposición. El gobierno de Maduro es un gobierno en alto nivel de descomposición, ¿no? Si bien bajo Chávez el gobierno también se asentaba en las Fuerzas Armadas, ¿no? Como nosotros definimos, bonapartismo con Maduro, digamos, se abrió una situación mucho más reaccionaria aún, ¿no? Un bonapartismo más reaccionario. El pilar fundamental del gobierno de Maduro son las Fuerzas Armadas.
el gobierno se define a sí mismo, gobierno cívico-militar, no tiene ningún problema en esa definición, y se asienta en las Fuerzas Armadas. Ese es el principal sostén de las Fuerzas Armadas. En toda esta crisis, las Fuerzas Armadas, obviamente, como en las anteriores, se mantuvieron firmes alrededor de central con el gobierno, ¿no? Eso es lo que al gobierno le ha permitido sostenerse, toda la estructura de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, 4 componentes, ¿no? El Ejército, la Armada, la Marina, la Guardia Nacional, ¿no? La aviación, ¿no? Todos esos componentes que hacen a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Esos son sostén fundamental del gobierno. Obviamente, uno siempre prevé que en situaciones de mucho más crisis el peligro que las fuerzas se dividan verticalmente, ¿no? Siempre está ese peligro pendiente. En el 2019 estuvo muy cerca de acontecer eso, ¿no? Por eso es que no consiguen darle el golpe a Maduro en el 2019, porque las Fuerzas Armadas no se dividen, se mantienen fieles a Maduro, y hasta el momento en esta crisis las Fuerzas Armadas se han mantenido con todos fieles a Maduro y obviamente un papel represivo total, ¿no? en el país. No ha habido división en este momento, ¿no? Se han mantenido fieles en ese sentido. Milton, te hacemos la última pregunta, pero por supuesto que puedes aprovechar para agregar lo que vos tengas en el tintero, ¿no? Ustedes, desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo, junto a otros sectores, como ya dejaste en claro, plantearon esa declaración de que la clase trabajadora no tiene candidato, es decir, tratar de levantar una política independiente tanto frente a esa derecha golpista que responde a los Estados Unidos abiertamente, antipopular y todo lo que ya has descrito, pero también frente a un gobierno de Maduro que, por todo lo que estás explicando, evidentemente está generando un descontento muy grande y tiene una cierta descomposición que estas elecciones, por lo menos, y este resultado incierto, un poco parece reflejar eso. ¿Cómo crees vos que debe continuar una política independiente en la post-elección? En un momento en que empieza a haber movilizaciones de sectores populares, ¿cómo puede buscar pelearse una política para que el descontento con Maduro no recaiga, y tenemos el ejemplo argentino para eso, en el fortalecimiento de una derecha? Digo, eso, y te repito, por supuesto, que agregues lo que vos quieras, que creas que haya quedado en el tintero. Sí, antes de responder a eso me gustaría Dale. desarrollar un poco alrededor de lo del... ¿no? Yo solamente el gobierno de Maduro lo mencioné hasta que había pagado fiel pagador de la deuda externa, sí. Pero hay que ver que el gobierno de Maduro también ha venido en un curso bastante entreguista, ¿no? Un curso muy entreguista. Hay una transformación del proceso en el sector petrolero, ¿no? Se han venido avanzando en un proceso de privatización ya de 2015, 2016, muy grande en el sector petrolero, ¿no? Por eso cuando hablan de que el socialismo, ¿no? Venezuela por una cuestión de socialismo, es todo lo contrario. Maduro ha venido haciendo grandes alianzas y estas se aceleraron sobre todo después del 2019 con grandes sectores económicos transnacionales de las áreas petroleras. Es decir, Maduro se ha venido aliando fundamentalmente con sectores como, por ejemplo, como la Chevron, con Estados Unidos. Es decir, la Chevron aquí tiene grandes acuerdos con Estados Unidos. Hace grandes negocios, además de los chinos y los rusos, ¿no? Obviamente, que tienen inversiones en el país y hacen negocios. Pero digamos, vamos a hablar por el problema en la cuestión de Estados Unidos. En el área del petróleo, ¿no? Maduro acaba de decir, por ejemplo, no hace mucho tiempo, de que quiere que se le permita, que se le saquen ciertas sanciones que tiene encima, para poder renegociar y poder pagar, porque de lo que aún se debe. El gobierno aquí en Venezuela aún debe 160.000 millones de dólares, ¿no? Para que se tenga una idea. Entonces, quiere seguir pagando, ¿no? Pero entonces aquí se ha venido también, en esta parte, el gobierno de Maduro ha venido en grandes acuerdos con grandes sectores transnacionales, con grandes sectores petroleros. El gran sector empresarial en Venezuela en estos momentos no paga cero importación, mientras el pueblo sigue con el 16% del IVA y teniendo un salario mínimo de 3, 4, 5 dólares al mes, ¿no? En ese sentido. Entonces tenemos un gobierno bastante entreguista en ese punto, ¿no? Digo, por los negocios y lo de la deuda externa, ¿no? Ha dicho que incluso quiere volver con el FMI, cosa que no lo había hecho ni Chávez, había desligado. Quiere volver con el FMI. Entonces tenemos un gobierno privatizador,
de manera muy acelerada, además un gobierno muy represivo, nosotros lo definimos como un régimen cuasi dictatorial, ¿no? En ese sentido. Yo a veces hago un chiste, una vez escribí una nota así medio irónica, ¿no? Decir de que Milei debería envidiar a Maduro, ¿no? Porque si que alguien destruyó todo el Estado y todo ese sentido, eso lo ha hecho Maduro, ¿no? En ese sentido, María Corina va a poder, si llegasen al gobierno, va a poder navegar tranquila en ciertas cuestiones porque el trabajo, gran parte del trabajo sucio lo va a realizar, ya lo realizó, digamos, el gobierno de Maduro. En ese sentido. Obviamente, ya partimos de lo que es también este sector proimperialista, ¿no? Los agentes más directos, que es el sector de María Corina Machado, que tiene una frase que dice en un video que circula, dice que aquí hay que privatizar todo. Aquí el que piensa que la educación es gratuita está perdido. Aquí hay que privatizar todo, aquí hay que privatizar PDVSA. Es decir, con el agregado, a diferencia de Maduro, ¿no? Que va a estar alineado con el problema, María Corina es trumpista, no está alineado en la cuestión de Estados Unidos, y recordemos que Venezuela juega en el escenario económico, en el escenario mundial, en una determinada posición, porque es aliada de Putin, ¿no? En el caso de la guerra de Ucrania, en la situación de la guerra en Ucrania, es partidaria en ese sentido, es partidario del lado de Putin, ¿no? Y por un lado tenemos también a esta gente terrible del imperialismo, más directa también, ¿no? En ese sentido, que dice que hay que... Y cuando se habla de privatizar, estamos hablando también de los grandes sectores imperialistas financieros en ese sentido. María Corina Machado acaba de declarar, y siempre lo ha declarado, de tener buenas relaciones con Israel, y lo ha dicho en pleno genocidio en Palestina. Digo, para que veamos que aún estamos en ese sentido. Por eso antes de ir al punto fundamental, para nosotros es clave, consideramos, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, de denunciar este entreguismo de Maduro y estos también agentes del imperialismo. Que hay y esto lo decimos con total seriedad, y lo hablamos desde la clase trabajadora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Así como hemos repudiado los bloqueos, las sanciones imperialistas que se aplicaron a Maduro. Yo no mencioné que la crisis, ¿no? Se extendió, pero en 2017, a partir de agosto de 2017, Venezuela va a tener las primeras sanciones que le van a impedir acceder al crédito internacional. Después del 2019 van a llegar las sanciones petroleras, el bloqueo en el sector petrolero, las sanciones económicas. Venezuela va a ser víctima de confiscación de activos extraterritoriales, y el cual Guaidó y María Corina celebraron. Y cuando hablamos de activos extraterritoriales, para que tengan una idea, estamos hablando de una empresa como Citgo, que es una empresa petrolera que pertenece a Venezuela en Estados Unidos, que está valorada alrededor de $13.000 millones, tiene 3 grandes refinerías, y una de ellas es la sexta productora de refinación en Estados Unidos, la sexta en Estados Unidos. Eso fue confiscado por el gobierno de Estados Unidos, que es esa embestida imperialista, ¿no? Cuentas líquidas fueron liquidadas, y no solo Estados Unidos. Inglaterra no quiso entregar nunca las reservas de oro que estaban guardadas en sus bóvedas, ¿no? Reservas de oro que eran de Venezuela. Eso fue confiscado. Es decir, tuvimos una situación, y disculpa que me extienda un poco sobre este punto, pero considero que es importante que se conozca esta situación, ¿no? Por eso que nosotros fuimos férreos opresores, no solo al golpismo que se llevó a cabo y que se han venido desarrollando, sino también contra estas sanciones. Enfrentamos a Maduro, pero somos acérrimos enemigos de esa derecha proimperialista, y por eso nos hemos opuesto tajantemente a las sanciones y al bloqueo que se ha impuesto. Y lo decimos hoy, tanto esto como los que se pueden llegar a venir. Es decir, en ese sentido, porque ese bloqueo, y hay que decirlo también tajantemente, cayó sobre el hombro del pueblo, ¿no? Entonces, esta combinación, esa catástrofe económica, de los paquetazos económicos que lanza Maduro, un plan de reconversión que le llamó todo eso, ¿no? La economía venezolana es una economía semidolarizada, prácticamente dolarizada de facto, una economía semidolarizada, circula el dólar legalmente, en combinación con el bolívar, la moneda local. Digo, para que vean los niveles, por eso digo que lo que intenta hacer Milei, no digamos en la ley represiva, que la Burlis debería envidiar también a Maduro. Entonces quería hacer pie en ese sentido, porque nos parece fundamental marcar con fuerza ese punto, y la clave para nosotros, como desde la clase trabajadora, y como anticapitalistas, y como socialistas, y como antiimperialistas, es fundamental, ¿no? En ese sentido, tanto por la cuestión del entreguismo que viene haciendo Maduro en estas concesiones con grandes sectores internacionales. Yo mencioné la Chevron porque es lo más simbólico, ¿no?
en ese sentido. Pero hay muchos otros sectores en ese punto. Bueno, disculpe que me extendí, lo consideré importante, pero ahora me quiero referir a la pregunta central. Ante la situación que abre, obviamente, entre distintos agrupamientos aquí, ¿no? que más a izquierda, ¿no? En ese sentido, y frente a la imposibilidad de poder lanzar una candidatura, nosotros planteamos que el hecho de estar proscritos no era sinónimo de quedarnos de brazos cruzados, y había que tener una política activa, ¿no? Esa fue la primera definición, como el ETS, y desde ese punto de vista le hicimos propuestas a otras organizaciones que se reivindican socialistas, anticapitalistas, que se reivindican de la izquierda obrera y socialista en ese sentido, y a otros grupos que han venido girando más a izquierda, ¿no? Les planteamos que podríamos hacer una gran campaña con una consigna fundamental, que era la clase obrera no tiene candidato, hacer una campaña activa que en su formulación de la cuestión del voto iba a ser voto nulo. Esto lo hacíamos denunciando a los grandes sectores, ¿no? Que se presentaban, ¿no? Porque aquí hay un consenso capitalista de los grandes, como yo manejé en ese sentido, expliqué antes, ¿no? Reina un consenso capitalista, porque todos consideran que la salida aquí de la catástrofe del país es más entreguismo y más plaquetazos económicos, y todos obviamente ahora hablando de volver de tanto Maduro, buscar cómo se corre con el FMI, y no digamos María Corina Machado abiertamente abrazadora en ese sentido. Contra eso nosotros buscamos articular una campaña que tuviera como un punto central, obviamente la denuncia a todo esto, ¿no? Nos plantamos desde el punto de vista de la independencia de clase, independencia política de los trabajadores, articulamos un programa en clave anticapitalista para levantar y popularizar en ese sentido, ¿no? Bastante a fondo, realizamos ruedas de prensa, desplegamos, bueno, una campaña bastante activa en conjunto con los otros aliados, ¿no? Que se trata de agrupaciones que se llaman Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista, Alianza Popular Revolucionaria, PPT, y la Liga de Trabajadores por el Socialismo. Planteamos también, esto lo planteamos en el sentido que los trabajadores deben gobernar, un gobierno de los trabajadores, pero lo decimos gobierno de trabajadores también en clave anticapitalista, es decir, un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo, ¿no? Claramente desplegando la perspectiva de un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo. Entonces desarrollamos una campaña en ese sentido y consideramos que fue una campaña muy importante para, a pesar de las pequeñas fuerzas de izquierda, porque en Venezuela hay que decirlo, la izquierda es muy pequeña, ¿no? Producto del retroceso de la clase obrera, de la derrota de la clase obrera, hemos recibido los golpes que recibe el conjunto de la clase obrera, ¿no? E intentamos levantar una campaña alrededor en ese sentido, también denunciando también el problema de la injerencia imperialista, que aquí no tiene por qué haber contra todo tipo de injerencia imperialista, como claman algunos sectores. Nos levantamos mucho las banderas antiimperialistas, levantamos mucho también las banderas de carácter económico, de carácter social, ¿no? Por la libertad de los trabajadores presos, bueno, con un conjunto de medidas que fuimos articulando y planteando en de ese ángulo, ¿no? Para nosotros consideramos que fue una campaña importante que tenemos planteado cómo la podemos continuar, ¿no? Junto con los aliados en la medida que sea posible, ¿no? Y ver cómo ponemos en pie una izquierda anticapitalista, socialista, una izquierda de la clase trabajadora y socialista, ¿no? En ruptura con el capitalismo en ese punto. Ese es el gran desafío que tenemos actualmente, ¿no? En ese marco, a pesar del momento que estamos de represión en estos momentos, ¿no? Recientemente, y eso es muy importante, me gustaría denunciarlo, a uno de los integrantes de esta campaña, es un dirigente de larga data, ¿no? Uno de los voceros de la derecha lo acaba de acusar, casi que tiene que ir preso, acusándolo de que es articulador de todas estas movidas que ellos llaman de Guarimber, ¿no? Contra ellos, ¿no? Incluso que financiado, ¿no? Por millones de dólares con pagos por la derecha, ¿no? Que es toda una falsedad. Y bueno, cuando esos tipos declaran preocúpate porque te van a ir a buscar, ¿no? Te van a ir a buscar y la posibilidad de ser detenido es grande. Quiero hacer esa denuncia en este punto. Bueno, en ese sentido, disculpe que me extendí en esta segunda parte, pero desde ese punto de vista, en esa perspectiva, estamos
planteando. Recientemente publicamos una declaración, eso ya como el ETS, ¿no? Frente a la situación actual, ¿no? Por el problema fundamental del fraude, ¿no? Consideramos que el pueblo tiene derecho a conocer los resultados y esa cuestión hay que, bueno, planteamos que se publiquen las actas, ¿no? En ese sentido nos hemos planteado contra la represión, nos hemos diferenciado tajantemente a la derecha imperialista que quiere capitalizar todo esto, hemos denunciado frontalmente en esta situación, en estos momentos, al sector de María Corina de Machado, hemos dicho ninguna confianza en ese sector, porque hay sectores que tienen aún confianza en la derecha imperialista, hemos dicho, si Maduro encarna esto que es, esta derecha viene con todo también en ese sentido, y por eso decía que es la gran tragedia que tiene la clase trabajadora venezolana en ese punto, al no haber una ausencia de una alternativa por izquierda, digamos, con cierto peso grande. Entonces, esa es una política que estamos levantando frontalmente, tanto poniéndonos ferramente al gobierno de Maduro, poniéndonos ferramente a la derecha proimperialista, ¿no? Y planteando la cuestión democrática, ¿no? Que el pueblo tiene derecho a saber el resultado electoral, ¿no? Si bien no, así como consideramos que la cuestión de los resultados que da la derecha, ¿no? Son fraudulentos, tampoco no nos creemos lo que publica la derecha con sus actas y todo eso, ¿no? Que no es auditable por nadie, tampoco lo de ellos, ¿no? Por eso decimos que el pueblo tiene derecho a conocer los resultados en concreto, ¿no? Como una cuestión democrática muy importante en este sentido. Entonces es lo que estamos levantando en esta situación, en estos momentos, que para nosotros nos parece muy clave, ¿no? En ese sentido, en el actual escenario nacional. Bueno, Milton, muy claro, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros y nosotras, sabiendo que están a las corridas, así que desde acá te mandamos un abrazo, les deseamos suerte, que se cuiden porque no está fácil la cosa ya y bueno, seguiremos diariamente las novedades que llegan desde el país hermano de Venezuela. Un saludo grande a todos y a todas. Gracias, compañeros y compañeras. Que tengan unas buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Adelante. Hasta luego.